De Canarias, que ayer mismo compareció en el Parlamento para dar cuenta de su informe anual de 2018, el primero además bajo su etapa al frente de la institución. En realidad deberíamos decir medio año, porque su incorporación fue posterior, en torno al verano, en el que puso de manifiesto en ese informe las dramáticas cifras de atención a la dependencia y sus consecuencias. Rafael Llanes, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Canarias Radio. Después de leer parte de su intervención de ayer en el Parlamento, no sé si es más preocupante que el gasto en dependencia en Canarias sea menos de la mitad que la media nacional, o que un mismo caso se ha visto dos veces por problemas organizativos o de coordinación. Algo así como una doble lista. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. La dependencia tiene un expediente que es bifásico. Hay una primera parte en la que se estudia el grado de dependencia de la persona, para lo cual hay que hacer una visita, estudiar el caso, y luego la segunda fase es el PIA, el programa individual de atención. Para cada uno de esos dos procesos, la ley establece un plazo de 3 meses, es decir, en 6 meses la persona tiene ya que tener el expediente culminado. Pues bien, la media es que en Canarias se multiplica por 4. Ahora mismo la Dirección General de Dependencia ha tenido la feliz iniciativa de hacer una mesa de trabajo en la que nosotros estamos presentes para intentar suprimir esta doble fase. Es decir, no tiene sentido que haya que hacer, pues eso, ¿no? Dos visitas a la misma persona para el mismo expediente. Y bueno, yo creo que se están dando los pasos y desde luego nosotros vamos a intentar que eso sea así, porque hay muchas personas, que fallecen antes de que reciban ese derecho, porque la ley les da ese derecho. Sí, efectivamente, una de las frustraciones de la propia consejera del área, de Cristina Valido, cuando llegó al cargo, se encontró con que había un montón de problemas, sobre todo en el aspecto de los recursos humanos, ¿no? En una consejería que tiene que ser tremendamente sensible. Probablemente esto es herencia de muchos años, de muchas circunstancias, y seguramente con una clara influencia de la crisis, de los 10 años de crisis, y ese tapón que se ha puesto a los servicios públicos. En todo caso, ¿usted confía en que esto termine de resolverse pues en un plazo razonable, no lo sé, 6 meses, 1 año? Creo que usted ha dado en la clave. Es decir, hay muy poco personal para atender la gran cantidad de demanda de personas que piden el grado de dependencia. Hay muy poco personal. La consejera, a mí me consta su buena fe, su predisposición a solucionarlo, pero claro, hay un número de funcionarios que es el que es, y hay un número de expedientes exagerado que se acumula en la consejería. Es necesario hacer un plan de choque. Yo ayer ponía el ejemplo en positivo que ha hecho la Dirección General del Menor, que hasta el año 17 tenía una gran cantidad de quejas debido a la tardanza en los carnés de familia numerosa. Ha hecho un plan de choque, es decir, ha puesto más personal para ese servicio, y bueno, este año lo cierto es que ha disminuido a la 1/4 parte el número de quejas en ese sector. Bien, yo creo que por eso ayer en el Parlamento pedía un pacto por la dependencia entre toda la fuerza política. Pero eso no llega muy tarde ese pacto. No digo su propuesta porque alguien tendría que proponerlo, pero se lo digo porque estamos al borde del cierre de la legislatura, una legislatura que ha sido especialmente convulsa en aspectos sociales por tiranteses políticas que se han visto reflejadas en el Parlamento. ¿Quiénes deberían liderar esto? No, lo tiene que liderar la Dirección General de Dependencia, la consejera. En suma, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Y lo está haciendo. Lo que ocurre es que para poner más medios humanos en ese servicio, quizá hay que quitarlos de otros lugares. Esa prioridad la tiene que hacer el gobierno. Desde luego, lo que no tiene sentido es que tantas personas, yo ponía varios ejemplos, un señor de 101 años a quien se le
se le dictamina dependencia máxima en septiembre de 2017 y 352 días después fallece sin que llegara la prestación de dependencia. Y como ese hay muchos casos. No tiene sentido. Es decir, usted dice es tarde, mire, hagámoslo ya. No hagámoslo más tarde, no vale la pena mirar hacia atrás. Y yo pedía que la dependencia no sea causa de debate político, especialmente ahora que viene un proceso electoral. Hagamos un acuerdo entre todos, pongamos más medios humanos, financiemos adecuadamente, porque la ley de dependencia da unos derechos a unas personas que no se están respetando. Y además no se está respetando a un sector de la población que es el más vulnerable y en la edad más complicada de las personas. Decía usted que que se habían registrado muchos menos casos de esa queja que fue más generalizada, que tenía que ver con los libros de familia. Carnes de familia. Con los carnes de familia numerosa. Perdone, Sí. Disculpe. Perdón. De alguna forma, el diputado del común se convierte en un medidor de las quejas ciudadanas más que nunca. Y eso que la institución que usted preside ahora, pues llegó a estar, pues hace no mucho tiempo, prácticamente en solfa. Pues llegó a estar en una situación de extinción, porque se pudo apoyar por parte de algunas fuerzas políticas. Al final eso no ha ocurrido, sino al contrario, da la impresión de que se ha tratado de reforzar y que está dando resultados, por lo menos en cuanto a ese termómetro de las sensaciones ciudadanas de lo que no funciona. ¿Está de acuerdo con esto? Hubo un momento en el que una fuerza política planteó la desaparición de la Defensoría del Pueblo, porque consideraba que o bien no era necesario o bien era un dinero que se podía ahorrar y dedicarlo para otras cuestiones. Yo siempre he dicho que fue bueno que lo dijera esa fuerza política, porque a raíz de ese planteamiento se abrió el debate, se estudió en profundidad y bueno, finalmente por unanimidad fue elegido el actual equipo que encabeza el diputado del común. No olvide usted que el diputado del común no es una persona, somos 37 personas que tenemos como misión la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en cuanto al éxito de la gestión, mire, en la memoria que presentaba ayer en el Parlamento hay un dato importante, y es que el 63% de las quejas presentadas ante el diputado del común son resueltas favorablemente para el ciudadano, teniendo en cuenta que la mitad de ellas son, digamos, con el derecho conseguido para el ciudadano, y la otra mitad aún no se ha conseguido, pero hay un reconocimiento de la administración de que la persona tiene ese derecho. Me explico. Hay una denegación de una licencia por parte de un ayuntamiento. Nosotros finalmente nos personamos ante esa administración, finalmente demostramos que la persona tiene derecho a esa licencia y el ayuntamiento nos contesta: oiga, diputado del común, reconocemos que esta persona tiene razón. En ese momento nosotros cerramos la queja. Sin embargo, la persona todavía no tiene esa licencia. Digamos que hay un reconocimiento favorable. Bien, pues sumando esos dos aspectos, el favorable y el reconocimiento favorable supone más del 63%, con lo cual, digamos, ha mejorado el índice de éxito de la institución. 2 de cada 3 casos. Otros datos del informe anual apuntan a pues que se ha disparado todo lo que tiene que ver con la violencia de género, no en vano. Es uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos en general. Tiene además la institución una adjunta dedicada exclusivamente a esto. Exactamente, ¿cuáles son los resultados? Bueno, nosotros tenemos la única adjuntía especial de igualdad y contra la violencia de género de todo el territorio español. La única. Y bueno, como sabes, se creó en el año 2010 y no se ocupó hasta el 1 de agosto del año 18, es decir, 8 años después de su creación. Pues bien, en estos 5 meses que analizamos en el informe, solo 5 meses, desde el 1 de agosto al 31 de diciembre, el número de actuaciones se ha multiplicado, como usted decía, por el 560, ha crecido un 560%. Esto es solo
una parte del trabajo. Digamos, ese es la parte del trabajo interno de los expedientes que tenemos dentro de la institución. Pero después hay una gran cantidad de actividades que desde la Juntía Especial estamos haciendo en la promoción de la igualdad real. Yo ayer les decía a los diputados que, claro, que la igualdad formal en este país ya está. Es decir, no hace falta muchas más leyes. Lo que hace falta es la igualdad real que se consigue con la mentalidad de las personas, con el aceptar, que todas las personas acepten la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso depende de una promoción de actividades en colegios, institutos, en la universidad, en los centros de trabajo, en la familia, y en esas actividades nosotros estamos implicados en primera persona. ¿Con qué quejas llegan las mujeres al diputado del Común, a la adjuntía especializada en violencia de género? ¿Cuáles son las quejas? ¿De que no les atiende algún tipo de institución que tendría que ser sensible con esto? ¿O por dónde va la cosa? Hay muchas, lo que son violencia de género, naturalmente terminan en el juzgado, y ahí nosotros tenemos que cerrar la queja desde que entra en el proceso judicial. Pero no es la vía normal, es decir, la vía normal en un caso de violencia de género, pues está la policía, está efectivamente los juzgados, pero no estaría en ningún caso el diputado del Común. Nadie recurre al diputado del Común que resuelva un problema de violencia de género. Por eso le pregunto, por la curiosidad del caso, ¿por qué acuden las mujeres? No, nosotros tenemos desde casos de brecha salarial en instituciones públicas siempre. Nosotros no podemos actuar ante una empresa privada, ¿no? Brecha salarial, acoso sexual, y sobre esto hay mucho. Es decir, había una empleada, una trabajadora de una empresa pública de la comunidad autónoma que había sido acosada, que fue despedida, que ese despido fue considerado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ha habido casos de discriminación por razón de sexo en determinados impuestos. Le cuento uno curioso, porque ha sido único en España. Lo pasamos al Defensor del Pueblo, y es una pareja de homosexuales, de hombres que tienen una hija, y cuando van a la declaración de la renta resulta que el IRPF tiene un descuento por maternidad que se les aplicaría, según el funcionario que los atendió, si fueran mujeres, pero si son hombres no tienen derecho a ese descuento porque es por maternidad. Pues muy bien, pues eso es un caso de clara discriminación por razón de sexo, que va en contra de la Constitución y que hemos trasladado al Defensor del Pueblo, y ya lo está defendiendo ante el Ministerio de Hacienda. Desde luego, si hay que cambiar alguna ley con esto, pues habrá que hacerlo, y rápido, porque parece mentira. Las actuaciones de oficio también se han multiplicado. Usted hablaba del caso de esa adjuntía particular, ¿no?, sobre violencia de género, sobre igualdad, que estaba pues en torno al 560% más, 460% más también de actuaciones de oficio. ¿Por qué este dato? ¿Ha puesto usted a trabajar a los adjuntos a la calle en las 24 horas del día? ¿Cómo va esto? Bueno, vamos a ver, el Diputado del Común es una institución que puede vivir encerrada en sí mismo esperando la queja ciudadana, y cuando llegue se resuelve o se intenta resolver, y tiene un segundo aspecto que es el activo, es decir, no esperar a que llegue la queja, sino actuar de oficio. Entonces nosotros estamos muy atentos a los medios informativos como el suyo, o a las redes sociales, y cuando encontramos una información en la que nosotros detectamos de que algún derecho fundamental puede ser vulnerado o está en riesgo de ser vulnerado, inmediatamente actuamos de oficio. Así hemos actuado en multitud de casos de desahucios para personas con vulnerabilidad social, vertidos de aguas fecales en costas. Hemos actuado de oficio, desde falta de agua para el riego del Olivo en Fuerteventura hasta cortes de agua en el Ayuntamiento de Mogán. Es decir, o un instituto que está catalogado para alumnos con dificultades
motóricas y resulta que no tenía rampa de acceso a la segunda planta. Todas estas informaciones que vamos sacando de los medios informativos, nosotros las estudiamos y abrimos quejas de oficio. Y nos interesamos por si es real esa información, nos interesamos ante las administraciones qué respuesta dan y finalmente normalmente terminamos con una recomendación a la administración para que solucione el problema. Si tuviera que elegir una o dos o unas pocas, ¿cuáles han sido las actuaciones más sensibles del diputado del Común? Son muchas, pero le voy a decir dos. Una, los afectados por fibrosis quística. Son personas muy jóvenes, niños, muchos de ellos mueren en la adolescencia, no tiene cura esta enfermedad. Y entonces ellos nos pedían, por un lado, que la Consejería de Políticas Sociales incluya la fibrosis quística como entre las enfermedades para el grado de dependencia. Y en segundo lugar, que un medicamento que se llama Orkambi y que es muy caro, lo asuma la sanidad pública. Tengo que decir en este segundo caso que lo remitimos al Defensor del Pueblo por ser competencia del Estado, que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, me envió una carta personal diciéndome: hacemos nuestra la petición del diputado del Común de Canarias y vamos a intentar que el Orkambi sea dispensado a nivel de toda España. Y por otro lado, tengo que decir que el señor Baltar en Canarias se adelantó e incluso hay algunos hospitales públicos en Canarias que ya están dispensando este medicamento para los enfermos. Y segundo caso, el caso de los bebés robados. Me vino una chica que hacía 2 años que se había enterado de que su padre no era su padre biológico y su madre tampoco lo era, que había sido comprada en un hospital de Madrid. Para ella fue un impacto muy grande. Nosotros hemos abierto con ese caso y otros más una queja de oficio porque están teniendo dificultades para acceder a registros y archivos, porque estas personas lo único que quieren es conocer su verdadera identidad y resulta que tienen demasiadas trabas. Me consta que en el Parlamento de Canarias se está trabajando en una ley de bebés robados para poner fuerzas policiales a investigar estos casos. En fin, es algo muy entrañable que la verdad que nos llenó de emoción. Sí, la verdad que es una práctica terrible, la de robar y también después vender, porque es tremendo, esos bebés. Pero además estamos hablando de una práctica que inicialmente se veía como algo del pasado, ¿no? Como algo del blanco y negro, y que lo estamos ahora pues viéndolas aflorar o viendo las consecuencias, pero en realidad no, porque se siguió practicando durante décadas siguientes, después de los años 70, los 80 e incluso los 90. Se siguió practicando. Yo de este caso, a mí me llamó la atención mucho cuando ella vino a hablar conmigo y me enseñó una carta manuscrita firmada por su madre, que aún vive, su madre no biológica, que aún vive y que le contó la realidad, y allí, en aquella carta, estaba explicado todo lo que había hecho cuando la fue a comprar a Madrid. La verdad que te ponen los pelos de punta, ¿no? Son realidades sociales con las que convivimos en el Diputado del Común a diario.